Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta clase gratuita sobre judo y magia del póker. Vamos a estar unos 40 minutitos más o menos explorando primero en líneas generales qué es el judo, para la gente que no sepa, mis estudiantes y ahijados, gente que ya sepa puede colaborarme en el chat con su conocimiento y acompañarme, y quienes no pueden hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a hablar sobre la magia basada en cartas. Y por último, sigue entrando gente, vamos a avanzar sobre dos hechizos que son sencillos. Voy a mostrar dos ejemplos que están un poco simplificados, pero no por eso son menos poderosos. Uno para la tristeza y otro para la suerte cuando nos sentimos bloqueados. En realidad, la izquierda mejor que sea la de picas. Así que vamos a hablar un poquito de esto y también de por qué el póker está tan imbricado en la práctica del judo. Me hubiese encantado que hiciéramos un trabajo colectivo, pero bueno, gestionar algo gratuito y colectivo práctico todavía escapa a mi posibilidad, a mis posibilidades actuales. Bueno, para quienes no sepan, hola gente, todos los que están saludando. Para quienes no sepan, el judo se constituye en un sistema de magia de resultados, magia folclórica, dentro del marco de las prácticas afroestadounidenses. Seguramente, para bien o para mal, por ventura o por desgracia, le suena Marila Boo, le suenan personajes que se han hecho populares en los últimos años gracias a American Horror Story. Bueno, el Hoodoo se ha hecho famoso por la mayoría de las películas de terror que involucran algún tipo de, entre comillas, magia africana. A veces bien representado, a veces mal representado. La peli que sigo recomendando todo el tiempo es The Skeleton Key, que de alguna manera muestra la práctica de protegerse con polvo de ladrillo, conjuraciones de uncrossing con velas con forma de cruz, que no son tan comunes en Argentina. Cosas que podemos encontrar ahí, que bueno, nos da una idea de un marco teórico. Yo sé que hay gente que no les gusta el terror, pero bueno, es el material que tenemos para ver visual, no, el material audiovisual, ¿no? De cómo más o menos sería una práctica judú. De un tiempo a esta parte, el hoodoo como sistema, como les digo, afroestadounidense de magia, folk magic, magia folclórica, ha tenido un boom tremendo. A riesgo de equivocarme, creo que en América Latina fui el primero en hablar de hoodoo hace muchos años, y después, gracias a Dios, eso se propagó y hay muchos root workers y trabajadores de raíces y conjuremen y gente que hace sus magias de este estilo, y me pone muy contento. Pero aún así hay como un velo de oscuridad acerca de cómo funciona. Tenemos que entender que el hoodoo se constituye como eh, una práctica sincrética que combina toda la información de las culturas que trajeron los esclavos en la diáspora y que se instalaron y se reformularon en la zona de Luisiana, ¿sí? Que tiene sus rasgos particulares, no solamente porque es en el sur y eran totalmente esclavistas, sino porque fue colonia francesa, fue parte de España. O sea, la zona de Luisiana en general, y sobre todo New Orleans, em, está plagada de prácticas religiosas extrañas, de sustratos mágicos de muchas culturas, y ese caldo de cultivo generó cosas muy variadas. Se rastrea históricamente, según mis informantes y mis estudios teóricos, el origen del judú en lo que llamábamos las iglesias invisibles, que eran básicamente agrupaciones de esclavos o de negros libertos que generaban a la africana manera un acercamiento a la imaginería del cristianismo. Seguramente, como el esclavo no tenía acceso a la salud, como el esclavo no tenía acceso a un montón de cosas, esos espacios funcionaban también como lugares de cura y de protección. Entonces, el conocimiento de orden más sacerdotal o curandero incluso empezó a amalgamarse ahí. A ese primer círculo de gente que practicaba una espiritualidad africana a la americana manera,
se le conoce como el Black Belt, ¿sí? El cinturón negro, el Black Belt Hoodoo. Con posterioridad, toda la información y todas las prácticas que se dieron en ese contexto empezaron a tomar otro rumbo y empezaron incluso a coquetear con magia grimórica, magia salomónica, empezaba a aparecer perdón, la cábala mucho más presente, y eso tuvo que ver con que cuando el judú se expande, gracias a que los negros empezaron a emigrar, luego de la emancipación, el judú empieza a hacer contacto no solamente con la influencia pentecostal, sino con el cristianismo, uno con muchas otras prácticas, incluso con prácticas indígenas, y empiezan a formarse diferentes maneras de hacer judú. Algunas con una tendencia más bíblica, lo que le dicen la biblical hoodoo, que tiene un gran peso, por ejemplo, de estudios judaicos y de estudios del Antiguo Testamento. Y otros judús que son más católicos, donde impera no tanto las figuras del Antiguo Testamento, sino los santos, el culto a San Expedito, el culto a Black Hawk, ¿sí? Que es un jefe indígena. O incluso la Virgen de los Dolores o eh, San Marcos de León, ¿sí? Y muchas otras divinidades, muchos otros santos y figuras, ¿sí? Que en algunos casos han estado sincretizados con imágenes y divinidades africanas, particularmente sobre todo de religiosidades bantúes y sobre todo berinesas, del origen del vudú, pero hemos encontrado de todo en, en el judú. Es muy importante que entendamos que es una tradición viva, ¿sí? Esto no es que murió y nosotros lo estamos reconstruyendo. No es así. Como puede pasar en muchas formas de reconstruccionismo pagano, que no tenemos la información completa. Y tenemos que de alguna manera inferir, reconstruir en base a. El judú no. El judú vive. Vos vas a New Orleans, vas al Mardi Gras, vas a la... Estoy saturado de blanco, no sé por qué. Es la luz. Vas a festejar el carnaval en New Orleans y la mitad de la simbología que aparece es juduist. ¿Sí? Muy importante, por último, entender que es un sistema de magia, por lo tanto, puede ser entendido como religiosidad popular, pero no es una religión ni un sistema organizado en iniciaciones. Por lo tanto, cualquier persona puede practicarla siempre y cuando responda a ciertas creencias, ¿no? El judú, por ejemplo, es monoteísta, cree en Dios, uno. Ah, pero los dioses, el vudú, que no sé qué, es un tema complicado, complejo, que hoy no lo vamos a charlar. Para eso vean Judú 1 o Judú 2, los espero en las formaciones. Pero en los sistemas africanistas, en la mayoría, hay un monoteísmo, ¿sí? Aunque parezca que no. Los orishas, los vodums, los inquisis no son Dios. ¿Mm? Amén de eso, hay una conciencia, o debería el practicante tener una conciencia de clase, racial, ¿sí? Uno no puede ser una persona, intento no usar malas palabras porque va a subirse a YouTube, entonces me lo censuran, pero no puede ser una mala persona y decir cosas malas de personas negras o no, tener pensamientos clasistas y practicar judo, ¿sí? Involucra un acto de resistencia al judo, porque se constituyó como una forma de combate y de protección de los negros. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se piensa. Muchos de los espíritus que asisten en el judo, por ejemplo, Juan el Conquistador, ¿sí? Del que vamos a hablar hoy porque su raíz va a ser útil para el conjuro contra la tristeza. eh, Ayudaba a los negros, los defendía del acoso de los blancos. Annie Christmas hacía lo mismo. Entonces, ¿con qué ojos te van a ver los espíritus que protegían a los negros de gente que veía a los africanos como inferiores? Hay que tener cuidado con eso. Em, Así que el judo está abierto siempre que tengas el corazón abierto y tengas respeto. Siempre les digo que el respeto, la sinceridad, ¿sí?
y el conocimiento son las tres más grandes protecciones para que no te vaya mal en la práctica mágica. Dicho esto, el judo tiene una amplia gama de técnicas mágicas. Desde los polvos tan famosos para soplar o para espolvorear, a el moyo o el gris más en el sur todavía, que es, y al oeste, que es básicamente una bolsita que proviene de los sistemas de curación, sobre todo zulúes, bueno, bantúes en general, una bolsita que tiene cosas adentro. En vudú a eso se llamaba wanga. En Brasil, muy similar, pero no igual, tenemos el patuá, que básicamente es eso, es una bolsita que tiene cargas y que se forma en un espíritu en sí mismo. No es que es una suma de cosas, sino que hay una sinergia unificada. ¿Mm? Muy rica la práctica del mojo back. Que de hecho se inspira en algunos casos también en el makut, que básicamente era la bolsa en la que se guardaban las hierbas cortadas. De hecho, varios loas del vudú llevan makut, ¿sí? Lekba lleva makut. Em, entonces, entre otras técnicas, obviamente la magia de velas, la magia de los salmos, que siempre hablo, siempre estoy haciendo reels acerca de la magia de los salmos, y seguirá habiendo, gracias a Dios, Baruch Hashem. Em, o incluso la utilización de novenas, ¿sí? De prácticas santorales o la intervención de cartas. Dentro de la cultura de New Orleans, que es preeminentemente francesa, baraja francesa, no sé si le suena, póker, baraja francesa, tiene mucho sentido que el póker se haya hecho popular para la práctica mágica, porque era un elemento cotidiano en la secuencia. Uno iba y paseaba por New Orleans y bueno, la gente jugaba cartas, la gente tenía casinos, a veces casinos clandestinos. Entonces el póker se convirtió no solamente en un símbolo de la zona, sino en un símbolo de la magia de la zona. Muchas prácticas hoodoo están relacionadas con sacarle la mala suerte a las cartas. Algo que siempre les cuento, que Catherine Ironwood enseña en sus libros, es desperdigar un poco de pimienta verde para cambiar la suerte de las cartas, cuando uno tiene una mala racha en el casino. Igual, paréntesis, está mal jugar, si tienen cierta tendencia ludópata, vayan a terapia, pero nada, si uno tiene una mala mano y justo está ahí, bueno, un poquito de pimienta verde conjurada, como corresponde, ayuda. Mm. Me preguntan si se pueden utilizar en juegos de mesa, juegos de rol, obvio que se puede hacer. Eh, Nada, pierde un poco el glamour de estar escuchando un blues, tomándose un bourbon, jugando al póker, pero bueno, supongo que se puede aplicar a Calabozos y Dragones también, sin problema. O cualquier otro juego de nicho que yo no conozca. Así que sí se puede. Esa es de mi abuela, salve, luz y progreso para ella atrás. Sigue entrando gente, salve, misericordia. El hoodoo no es la única forma de magia que utiliza cartas. De hecho, hay múltiples sistemas que utilizan las cartas para hacer sus rituales. Yo he enseñado en diferentes instancias a hacer magia con póker, magia con baraja española, magia con tarot e incluso magia con Lenormand o con otros oráculos. Em, Tengo muchas ganas de saludar gente que aparece en las cámaras y me estoy reteniendo, me estoy conteniendo. Em, entonces, no es que la práctica de la magia con cartas sea exclusiva del hoodoo, pero sí en particular hay toda una idiosincrasia y un simbolismo con las cartas del póker en particular. La utilización de las cartas en la magia puede ir desde apoyar la carta sin intervenirla en lo más mínimo, apoyar la carta, por ejemplo, en una vela o en un vaso. Increíble esto, ¿eh? Es agua, ¿eh? No tiene gas. Apoyado así. O colocar el trabajo encima de la vela, perdón, es encima de la, de la carta.
o hasta intervenir, cortar, escribir, quemar, doblar, desperdigar, soplar, hacer infinidad de cosas con las cartas. Los dos hechizos que les voy a enseñar hoy involucran escribir, intervenir la carta y hacer cosas. Una se va a guardar en un mojo bag, en una bolsita muy improvisada, porque tendríamos que explicar todo el mecanismo, si no, de cómo se prepara eso. Y la otra involucra simplemente ponerle cosas encima y encender unas velas. Yo tengo mis dos machetitos. Hoy no hay mi PowerPoint de clase, pero está uno de mis 34 grimorios hasta ahora. Este es el que primero en el que aprendí magia de póker. Estos dos hechizos son una versión mía de unas prácticas que encontré en un texto de Catherine Ironwood, ¿sí? Así que bien. Antes de arrancar con la práctica, bueno, con la práctica, con la teoría acerca de la práctica. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, cositas que me quiera decir en el chat? Hablé muy rápido hoy, perdón. Ahí van saliendo preguntas. Cuéntenme cositas. ¿Cuándo sale tu libro de Grimoire? Ojalá, ojalá. Baruch Hashem. Si Dios te escucha, ojalá que pronto haya librito. Vamos a ver qué pasa. La pimienta verde, ¿dónde se compra? Bueno, eso va a depender mucho del país, pero fuera de Argentina, Amazon tiene todo. Yo la compro a veces en lugares de cócteles y a veces la compro en lo que llamamos dietéticas en Argentina, que no sé bien cómo se llaman en otros países. ¿Mm? Bien, entonces arrancamos con la práctica del hechizo antitristeza. Es muy importante aclarar una cosa, que ya lo dije con el tema del juego. La magia no es la solución o la herramienta que está por encima de todas las herramientas. La magia acompaña a los actos cotidianos y las decisiones conscientes de los seres humanos. Entonces, si estás teniendo problemas de angustia, de tristeza, busca ayuda, anda a terapia, anda al psiquiatra si es necesario. Es importante estar asistido. Lo que hace la carta, lo que hace la magia, es acompañarte en el proceso y fomentar e incluso anular ciertas cosas que no dependen de ese proceso terapéutico. ¿Sí? Tradicionalmente el 3 de picas, dicho esto, tendría que usarse así, así es al derecho. Ven que tiene dos lados, tiene dos que van para el mismo lado. Entonces, bien, si ese derecho, la carta está al derecho si hay dos picas para arriba. Pero si está así, hay una sola. Es muy difícil saber cuando a veces hay algunas, por ejemplo, los diamantes son bastante complejos de darse cuenta para qué lado van. Pero bueno, eso lo veremos en mi formación de Judo 2, Judo avanzado. Si tienen ganas de inscribirse, los espero. Hay tiempo, creo que hay como 4 días para inscribirse, así que apúrense, que todavía hay espacio. La carta de 3 de picas habitualmente está asociada a la angustia, a la tristeza, incluso a la soledad. Es muy similar al 3 de espadas de Rider y otras versiones, Rider Waite, Rider Waite Smith, bla, 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 que es un corazón atravesado. Yo entiendo que eso también tiene una implicancia cabalística acerca de la madre de los pesares, que es Binah, Saturno, etcétera. Bueno, acá en el Judú no. ¿Sí? Este es el 3 de picas. Las picas suelen ser malas, suelen ser un palo que es nefasto y que habitualmente cuando operamos sobre ellas no es para atraer algo, bueno, sí, si es magia perniciosa, ojo, se puede, normalmente lo que se hace es rechazar la energía o la situación que representa la baraja en cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace este hechizo? ¿Sí? Obviamente que la complejidad que le pongas a la práctica dependerá del nivel de conocimiento que tengas de la magia general y del judo en particular. Así que purifica el espacio, como sepas, ahuma en forma antihoraria, salmodia el espacio, bendecí con un poco de agua con sal y salvia o albahaca. Prepárate como sepas prepararte o como te haya enseñado en Judú, ¿no?
Y una vez que estés listo, lista, vas a tomar la carta, ¿sí? Y le vas a poner tu nombre y tu apellido arriba. Esperen a ver si está al derecho. Sí. Tu nombre y tu apellido arriba. Yo ahora voy a simular, ¿sí? Paréntesis. Tienen que comprarse una baraja de póker para destruir, ¿sí? Porque hay que intervenirla. Yo tengo, creo, como cuatro. Porque como hago los mismos hechizos siempre con las mismas cartas, bueno, no tengo otra posibilidad. Pero tengo muchas barajas que están a medio usar porque están todas quemadas, cortadas, mutiladas, cercenadas. Entonces, en la parte de arriba, nombre, ¿sí? Yo acá voy a poner simplemente tres crucecitas que van a representar nombre, segundo nombre y apellido, ¿sí? En la parte de arriba. ¿Bien? Ahora, una vez que vos hayas preparado todo, hecho la oración de apertura y haber escrito acá, vas a tachar con una cruz grande cada pica. O sea que cada pica va a representar una lágrima. Entonces lo que estamos haciendo es bloquear, no bloquear, pero cancelar la presencia de esa tristeza. Entonces, ven, así tachan la pica. Te voy a mandar este video a Iron Good, que todavía, todavía somos amigos en Facebook, así que... Bien, tres veces. ¿Sí? O sea, una cruz en cada pica. Arriba de cada pica y de cada cruz vamos a poner o en español no más lágrimas o no more tears en inglés. No más lágrimas. ¿Sí? Entonces se escribe no más lágrimas así. La van a ver al revés, pero no importa. No más lágrimas. No más lágrimas. Ay, se me satura de blanco. ¿Qué pasa? Ahí está. No más lágrimas. ¿Mm? De vuelta aquí y de vuelta aquí. Yo acá al instante voy a escribirles. Bien, acabo de embarrar de tinta toda la carta, pero no importa, esas son las cosas que pasan cuando uno está en vivo. Bien. Imaginen que no corrí todo con mi mano. No más lágrimas, no más lágrimas, no más lágrimas. ¿Sí? Esto puede pasar en un ritual, no lo hagan. Prueben la tinta antes. ¿Sí? Esta pluma siempre fue un poco traidora. Bien. Una vez que esté esto seco, bien, lo que van a hacer es lo siguiente. Si la persona que va a hacer el rito se identifica como mujer, se le recomienda habitualmente buscar una raíz de angélica. Yo sé que en Argentina es más común encontrar la raíz de angélica partida, cortada. Bueno, hay que hacer lo posible para encontrarla entera. Si no, la raíz de lirio puede ser útil, pero tiene otras significaciones en el juego. Si la persona se identifica como hombre, no te va a quedar otra que buscar raíz de Juan el Conquistador. ¿Sí? Es más, tendría que haberles mostrado una, pero no, no me olvidé. Está adentro de una caja, porque la tengo tan protegida, es tan cara, no les voy a mentir, que por lo menos en Argentina es un poco costosa. Cuídenla, ámenla, ¿sí? A la raíz, ¿qué le van a hacer? Le van a grabar, puede ser con una cuchilla, puede ser con una aguja, un alfiler, no sé, un destornillador, chicos, lo que tengan. Las iniciales de su nombre. En mi caso, mi nombre público, AL, ¿no? Aramis Libu. AL. Le graban, ¿sí? Le graban en la raíz sus iniciales. Si están de buena suerte y tienen una raíz un poco hegemónica, pueden escribirle el nombre entero, pero la verdad que es muy difícil escribir en Juan el Conquistador. En la Angélica no tanto, pero en Juan el Conquistador sí porque es muy dura. Es más, creo que la primera vez que utilicé un Juan el Conquistador la partí con un martillo, chicos. No les voy a meter. Eh, sí, 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 sí. Sí se consigue, solamente que hay que tener maña. Como cuando me preguntan dónde consigo las hierbas africanas. Y bueno, sorbito de agua. Eh, pero sí. Bueno, chicos, los proveedores, mis proveedores se los paso si están en mis formaciones. Bien. Una vez que talles en la raíz las iniciales,
con un aceite de bendición, que puede ser simplemente aceite de oliva. Si cursaste Judo 1 o harás Judo 2, aprenderás que, por ejemplo, el aceite de abramelín es útil en el Judo, o un aceite de bambán también puede ser útil. Pero si no, aceite de oliva normalita. ¿Sí? El género de la persona que recibe el hechizo. ¿Sí? La persona que está triste. Am, bien, la vas a aceitar y la vas a dejar descansar la raíz sobre la carta, velándola con una vela de color blanca. Una vez que la vela se consuma por completo, la práctica dice lo siguiente. Vas a tomar una bolsita, idealmente roja, vas a doblar la carta, la vas a colocar dentro junto con la raíz y Ironwood recomienda que se le agregue consuelda, que es una planta que se utiliza mucho para la restitución y la protección. Entonces se agrega consuelda. Se va a cerrar el mini mollo, se lo va a consagrar pasándolo por incienso, por el fuego, bueno, por los elementos, y se le va a recitar sobre sí el Salmo 67, ¿sí? Que habitualmente tiene la virtud asignada de endulzar y alegrar a los pueblos, ¿sí? Estaba buscándolo por acá, lo podría haber compartido en pantalla, pero ya está. Básicamente dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Este salmo, bueno, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganlo todos, etcétera. Es un salmo que le pide al mundo que se alegren porque están bajo la tutela y la bendición de Dios. Así que se puede recitar una o tres veces el salmo y habiendo terminado la práctica, si quieren pueden pasarle un poco más de aceite al mollo, volverlo a velar, no es necesario, ya tienen su bolsita. Obviamente, como les he dicho, esta práctica va a empeorar o mejorar, según como lo pienses, según el conocimiento y la manipulación, la expertise que tengas en el marco del Judo. Para eso también, de vuelta, los y les invito a o bien adquirir Judo 1 grabado o Judo 2 online que empieza la semana que viene. ¿Preguntas acerca de este hechizo? Antes de que les enseñe un blockbuster con el 6 de diamantes. La bolsita se guarda, sí, o sea, no es que se guarda técnicamente, sino que la persona debe llevarlo encima. Los mollos funcionan por magia del contagio, del contacto. Entonces la bolsa tiene que estar con uno. Si uno está todo el día afuera trabajando en otro lugar y tiene la bolsita en su casa, no tiene efecto. Tiene que estar en contacto, ¿sí? De esa manera uno se contagia del poder de la bolsa. ¿Sí? Los aceites que se suelen utilizar para bendecir son muchos y también se pueden usar aceites específicos, por ejemplo, aceites que tengan que ver con la alegría. Los que yo les nombré son el abramelín, que es un aceite que surge del libro de abramelín, que para quienes quieran saber qué es, vengan a Moa, que es un libro de conjuración del Santo Ángel de la Guarda. O el aceite bambán, que es un aceite habitual para el judú que sirve para todo, básicamente. ¿Sí? Incluso Seban Diablo, que es para echar al demonio, podría servir incluso, en este caso. Em, la bolsa, es muy interesante esa pregunta. Me preguntan si la práctica tiene una fecha de vencimiento. Imagino que la práctica me estás diciendo, no el aceite. El aceite también, pero la bolsa caduca según el poder de la persona y la fuerza con la que haya conjurado. Entonces hay bolsas que duran vivas una semana y bolsas que duran vivas toda la vida. Lo que habitualmente se puede hacer es nutrir la bolsa, pasándola por los elementos, por ejemplo. ¿Sí? Bien, supongamos que estás en una situación de bloqueo total. Bueno, o de bloqueo de alguna de tus áreas de tu vida. Supongamos económico, Dios no quiera. El Eterno me guarde. Vamos a tomar el 6
de diamantes para hacer un blockbuster, que es básicamente un rompedor de bloqueos. ¿Sí? Yo sé que todos piensan en el coso para alquilar películas, pero bueno. Em, el 6 de diamantes es una pasarela de la bendición. Es el camino por donde el éxito entra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bien, vas a unir los diamantes construyendo la pasarela. Caminito. Están bien, están muy tiesos. No sé si están totalmente impactados por la información que están recibiendo o ya los perdí. Bien. Entonces, se hace el caminito con diamantes. A esta carta se la va a tumbar, ¿sí? Se la pone de costado, ¿sí? Y en el centro, ¿qué se pone? Se pone algo así como que se abra mi camino, ¿sí? Pueden poner lo que quieran. Me da mucha grima el sonido que hace la pluma el- sobre la carta. ¿Mm? Que se abra mi camino. ¿Mm? Concentradísimos todos, me encanta. Bien, en la parte de arriba de la carta, sea cual fuera, yo normalmente lo que hago es, la parte de arriba es la parte más que está en contacto con la última letra de lo que escribí. Entonces, si camino, la O, ¿sí? En la parte de arriba, porque acá claramente no tenemos derecho y revés, ¿ven? O sea, los diamantes tienen la misma forma, para un lado que para el otro. Entonces, la parte en la que tengo camino esa parte de arriba esa parte es la parte de arriba. Y ahí lo que voy a poner es mi nombre, ¿sí? De vuelta. En este caso yo lo voy a escribir. Perfecto. Y acá lo que voy a hacer es colocar, si sé, un blockbuster, o sea, un aceite, un blockbuster oil. Ahora mí, ¿cómo sé cómo se hace? Y bueno, vienen a casa. Bueno, a casa no, al Root Workers Clan para aprender. Bueno, si vienen a casa, pueden hacerlo. Si son ahijados, también pueden venir y preguntarme. Los ingredientes básicos que suelen tener los blockbusters son aceites que rompan y que liberen. Por ejemplo, la pimienta. Por ejemplo, la canela, que son hierbas habituales para liberar caminos y para acelerar los acontecimientos. Un guiño que yo les puedo ofrecer, que yo les suelo señalar, que pongan, si consiguen, es vetiver. Un aceite muy caro. Si, si se manifestó un perro de repente, no sé si lo escucharon, pero se manifestó. Si el vetiver que compran es barato, no es vetiver. ¿Sí? El vetiver siempre es caro, chicos, siempre. El frasquito que compro no les quiero ni decir lo que sale, pero es uno muy bueno, muy bueno. El vetiver es una planta muy poderosa para desbloquear, ¿sí? Nada, súper generoso con esto, ¿eh? Guárdenlo, atesórenlo, ámenlo, que es data que viene de Estados Unidos directa. O también se puede hacer, utilizar otro aceite, se llama Road Open, que también lo vamos a aprender a ver, a preparar en algún momento, pero básicamente se puede sustituir por romero. El romero también es bueno para dilatar, calentar, acelerar. Recuerden que levanta la presión y es tonificante, o sea que tiene sentido que se utilice para liberar los caminos. ¿Sí? Em, no importa realmente cuál sea el bloqueo. A mí me preguntan si estoy con problemas en el amor. ¿Qué pongo? ¿Escribo algo particular? Sí, podés poner algo, pero puede ser que se abra mi camino. Puedo poner que se abra mi camino en el amor, si quiero, sí. Y en cuanto al aceite, no importa, no cambio el aceite, porque el aceite ya tiene la función de romper bloqueos, sea del amor, del dinero, la salud o lo que sea. ¿Sí? Em, una vez que se haya ungido la carta, hay gente que la unge por completo, hay gente que la marca en los puntos cardinales y en el centro, y hay gente que lo que hace es marcar el caminito. Hace una línea de aceite y otra línea de aceite. Con el aceite que tengas, ¿sí? De todos estos que te dije. Arriba de eso, ¿qué vas a poner?
vas a poner una vela naranja. Esto nos dice Ironwood. Sí, yo utilizaría una vela roja hecha y derecha, pero bueno, Ironwood nos dice eso. Si podés conseguir una vela cruz, podrías hacer una crossing también, podría ser útil. Mm, se pone la velita. Y lo que se suele decir es, según lo que nos dice Ironwood, es que el camino se abra para mí, así como las puertas de Jericó se abrieron para Josué. Josué conquista Jericó, ¿sí? Y las puertas de Jericó se le abren. Búsquenlo en la Biblia, que es hermoso. Se puede aprovechar y recitar, por ejemplo, 7 Padres Nuestros encima. Y luego esta carta, que luego que la vela se consuma por completo, esta carta la vamos a dejar en una encrucijada. ¿Sí? Simplemente en una cruce de camino se deja la carta. Si te da vergüenza, doblala, cerrala y escondela en alguna esquinita. ¿Sí? No la entierren. No tiene sentido entrar una carta que abra los caminos. ¿Sí? O poner una piedra encima. No tiene ningún sentido. Así que tiene que ser así. ¿Te da vergüenza? Pues quemarla y soplarla en la esquina. ¿Sí? Yo sé que en algunos países es un poco más controversial hacer hechicería en las esquinas. Eso depende del lugar. La vela se pone, me preguntan, en el medio de la carta. Para eso sean astutos, porque la carta resbala. Así que tengan confianza, ¿sí? Obviamente que si saben utilizar algún aceite de los que les dije, también la ungen la vela de manera como corresponde, ¿sí? Y lo encienden. Vela naranja, según Ironwood, vela roja, para mí, sin ningún problema. Que no tengo vela naranja o roja, andá y buscala, ¿sí? Que no consigo Juan el Conquistador, es muy difícil sustituir Juan el Conquistador, ¿sí? Así que búsquenla. Se consigue, si yo la consigo, no es que tengo un poder, bueno, puede ser, sí, capricorniano, pero es porque soy capricorniano nada más. Un poder extraño para encontrar suministros, ¿sí? Es simplemente buscar. ¿Por qué precisamente el 6? Nos pregunta Angelo. A ver, esto también lo vamos a ver en Judo 2. El póker en el sistema de Kentucky, por ejemplo, se lee a través de la observación de la carta misma. No hay nada numerológico de por medio. Bueno, más o menos, pero no hay grandes profundidades simbólicas como lo que diría Agripa o que diría Levi acerca del 6. No. Vemos acá que hay dos filas que forman una ruta. Todos los 6 son para hacer un camino, para el bien o para el mal, hay que ver. Pero, ¿sí? Entonces, el 6 de diamantes sirve para eso. Y antes que piensen, listo, ya sé cómo usar todas las cartas porque hay muchos secretos y hay muchas cartas que son un poco peligrosas y son tramposas. Así que vénganse a Judos que les comentaré. Además de que sí, el 6 puede representar reconciliación, armonía, bla, 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 bla. Todo eso también. ¿Sí? Cabalísticamente es el centro del cosmos, ¿sí? Stiferet. Sí. Sí, sí, claro. El nombre se escribe arriba de la carta. Te lo señalé. Em, Exactamente. Josué tumbó los muros con trompetas y cánticos. Cantaron 6 días seguidos y al séptimo día las puertas, o sea, los muros se cayeron violentamente y Josué pudo entrar. ¿Sí? Así como los 7 salmos que se cantan en Shabbat. Em, para la victoria y para agradecerle a Dios. Sí. En fin, estas prácticas son solamente un pequeño atisbo de todo lo que se va a ver en Judo 2. Imagínate Judo 3, que es el experto cuando llegue. ¿Sí? Judo 3 se constituye ya en mi círculo de Rootworkers personal. Así que bueno, va a haber un poco más de filtro. Pero Judo 2 es abierto a todo público. Y comenzamos el martes que viene. Así que vénganse. ¿Sí? ¿Preguntas para cerrar? La mayoría de los trabajos, me preguntan dónde van las velas en general. La mayoría de los trabajos con cartas
se pone la vela encima de la carta. En el caso del 3 de picas, como va a ir adentro de la bolsa, para evitar que se corrompa la carta, se puede colocar al costadito, ¿sí? Porque la vela encima puede hacer que, que quede un poco eh, quemada la carta. Hay gatos, hay animales en mi clase, ¿sabes? Siempre hay. Em, ¿Se puede hacer para ayudar a otra persona estos trabajos? Claro, se pueden realizar para otra persona siempre y cuando tengas el consentimiento de esa persona. No hechicen a personas sin permiso porque además de que es peligroso, es maleducado. Pero si tú tienes un amigo que necesita, obvio. Hay un punto muy importante que quiero, ya que esto está siendo grabado y lo subiré, que quiero aclarar. No hagan hechizos para otras personas si no los hacen para ustedes primero. Y sobre todo, no reciban dinero por hacer un hechizo que nunca hicieron. Porque eso es un poco injusto y infiel para el practicante, ¿sí? Y puede ser hasta peligroso porque no sabemos cómo el trabajo reacciona con nosotros, cómo los ingredientes se llevan con nosotros. Hay muchas cosas para pensar. Si yo, por ejemplo, practico este trabajo para mí primero y veo que tiene resultados y me conecto bien con la dinámica de ese trabajo, luego lo puedo ofrecer sin problema, tanto gratuitamente como cobrando el servicio. Pero no hagan trabajo si primero no lo probaron en su seno personal, en su casa, con personas de mucha confianza, ¿sí? Así allanan el camino para que la práctica cada vez tenga más fuerza y ustedes también tengan más confianza en lo que están haciendo, ¿sí? Pero sí, se puede hacer magia para cualquier persona que lo necesite, obvio, bajo estas condiciones. ¿Se pueden hacer estos hechizos sin ser hoodooist? Un hechizo aislado no te hace hoodooist. ¿Qué te hace hoodooist? Y qué sé yo, la suma de prácticas del hoodoo, la creencia, las creencias del hoodoo aplicadas a tu vida cotidiana. ¿Qué te hace realmente hoodooist? ¿Qué te hace mago? ¿Qué te hace cristiano? Bueno, es una buena pregunta. Para empezar, hagan el trabajo si lo necesitan. Que sea una puerta de entrada para el hoodoo. Sí. Em, el que ya está grabado, no me acuerdo los precios. Escríbanme al Insta, porfa. O en YouTube. Después se los paso. ¿Sí? Creo que $96. No me acuerdo, algo así. No me acuerdo. Escríbanme. Y si quieren más bibliografía al respecto, vénganse a Judos. ¿Sí? Gente, voy a parar la grabación, vamos a dar un poco de vida para quien se quiera quedar. Gracias a todos y todas los que estuvieron y estarán interesados en Hoodoo. Si quieren saber más al respecto, pasen por mi Insta o directamente inscríbanse, que los espero. ¿Sí? Esto que vivieron hoy es lo que se vive en las clases, pero en mayor profundidad. A veces un poquito más rápido. Nada más. Cuídense, descansen, que tengan buena noche, que tengan buena semana y si están en el hemisferio sur y sobre todo en Argentina, presérvense del frío, por favor. Los quiero y que estén colmados de bendiciones.